¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Tabáquica, miembro de la Asociación Argentina de Tabacología, la doctora Gabriela Senatore. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto escucharla, una de las artífices que ha puesto tanta fuerza para tener a la Asociación Argentina de Tabacología aquí en el programa para difundir todo lo que tiene que ver con este gran flagelo que es el tabaquismo, ¿no? Que tantas muertes causa y sobre todo prevenibles. Así que gracias, doctora querida, y por atendernos, por supuesto. Al contrario, un placer como siempre es un placer, así que para mí un gusto. Vamos a conversar lo que me ha propuesto, que tiene que ver con los tratamientos para asesorar a aquellas personas que siempre no pueden, y uno tiene que creerles que no pueden. No es cuestión de decir, bueno, déjalo y punto, como si fuera por un arte de magia, entendiendo esto como una enfermedad muy profunda, ¿no? Sí, lo que decís es clave, Jorge, porque muchas veces tenemos la creencia y lo hemos, es una creencia que pasa de generación en generación. ¿Cómo puede ser que siendo tan inteligente, que te vaya bien con tantas cosas, que vos puedas lograr esto, que puedas lograr aquello? ¿Cómo puede ser que no puedas dejar de fumar? Y siempre hay algún ejemplo de alguien conocido o incluso del propio que lo está comentando, que agarró, él fumaba o ella fumaba, un día decidió dejar de fumar, tiró el paquete y lo logró. Y eso es fantástico y está muy bien y lo felicitamos y está bien que así suceda, pero lamentablemente no ocurre para la mayoría de los fumadores. La mayoría de las personas que consumen tabaco están padeciendo una enfermedad crónica, así como vos lo dijiste, que tiene tendencia a la recaída. Por esto escuchamos en el relato de los pacientes que han ido y vuelto muchas veces en esta cuestión de consumir tabaco y no consumir, y que lo logran por determinado tiempo, pero después vuelven a recaer. Y esto tiene que ver con esta palabrita que se mete en la definición, que es una enfermedad adictiva. Y cuando hablamos ya de un concepto de adicción, hablamos de una situación donde hay un comportamiento determinado, con búsqueda de una sustancia que no se puede solamente por voluntad controlar. Entonces, esto es un poco lo que uno tiene que entender para no enojarse con el que no puede. Claro. Es todo un análisis tan profundo cada vez que los escucho a ustedes y uno va sacando conclusiones que tiene aristas más allá, por supuesto, de la salud, psicosociales, porque, a ver, las recidivas, la gente que vuelve a agarrar el cigarrillo, siempre hay un desencadenante estresor, ¿no? Como, por ejemplo, algún hecho que te pasó en la vida y decís, bueno, lo recupero, pero porque vos sabés que ya tenés en tu memoria esa memoria que tiene el cuerpo de la nicotina pegada, y sabés que podés volver esos son los peores momentos de recaídas, ¿no? Exactamente, hay una memoria, vos bien lo dijiste, hay una memoria. Vos sabés que a mí hay un dato que siempre me llama, me sigue sorprendiendo, que es que para aquel que consume un paquete de cigarrillos por día, que para un gran porcentaje de fumadores es el promedio, refuerza al año de haber consumido ese paquete 70.000 veces los lugares, las emociones, los olores, las acciones, los rituales, el automático. Entonces fíjate cómo esta memoria de la que vos hablás no tiene únicamente que ver con esta situación química que claramente ocurre y que tiene que ver con donde intervienen lugares del cerebro que participan liberando más dopamina que la que deberíamos ante el consumo, sino también como es una droga o una sustancia que no nos condiciona para hacer
Es decir, nosotros podemos estudiar, podemos manejar, podemos trabajar, estaremos limitados cuando hay una prohibición, y por suerte esto ha ocurrido a lo largo de los años, y por decisión lo fumamos, pero si no tenemos esa limitación, nosotros podemos hacer nuestra vida cotidiana fumando. Se naturaliza el consumo y al naturalizarse estamos generando actos de vida. Tomamos un cafecito, charlamos con un amigo, escuchamos la radio, prendemos la tele, nos enojamos, nos aburrimos y entonces empieza a asociar pitada cafecito, pitada bronca, pitada encuentro y aparece esta gran dependencia psicológica que es la que sostiene el consumo, que también tenemos que aprender a deshabituar y que no es tan sencillo tirando el paquete únicamente, a pesar de estar motivados y decididos a dejar de fumar. Qué razón tenía aquella propaganda, aparte qué ironía, ¿no? La del famoso Jockey Club que decía compañero de emociones, ¿no? Claro. Y lo decía, claro. Bueno, y ellos mismos lo decían y nosotros, claro, caíamos en una simpleza, como es esa frase y que era todo lo contrario de lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero bueno, qué ironía. Es que la publicidad ha sido absolutamente un estandarte para promocionar este consumo, donde siempre lo asociaba a situaciones maravillosas. Acordate que eran imágenes lindas, eran mujeres preciosas y delgadas, que esa es otra trampa, ¿no? Glamorosas, encuentros, amigos, hasta de la propia identidad. Entonces, claro, es un estímulo más para entender que, bueno, y encima el ocultar los daños, que el propio consumo lo hace, porque uno, en general, el que consume tabaco lo hace a una etapa muy temprana y los daños aparecen entre 10 y 15 años posteriores. Entonces, claro, hay todo un tiempo latente donde parecería que no pasa nada, sin embargo, están pasando un montón de cosas, desde lo físico y desde lo psíquico, ¿no? Sí, totalmente. Doctora, bueno, tratamientos para dejar de fumar. Hay que darle a entender a la gente que hay varios para cada uno en especial, indicado para cada personalidad en especial, porque no para todos es el mismo comprimido, el mismo tratamiento, cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Sí, totalmente. El primer concepto por ahí que tenemos que marcar, como vos bien lo dijiste, es que hay tratamientos serios basados en evidencia médica para dejar de fumar. ¿Por qué hablo de serios y marcados en evidencia? Porque vamos a encontrar también un montón de otras cosas que no han demostrado efectividad para dejar de fumar, donde el paciente busca métodos mágicos, ¿no? Como rápidamente queremos, todo rápido, porque la nicotina además acostumbra que las situaciones se resuelvan rápidamente y que no tienen efectividad. Pero si hablamos de los tratamientos médicos, existen tratamientos efectivos, seguros, que tienen básicamente distintas modalidades, desde una intervención más breve con una conserjería que hace y que debe hacer todo el equipo de salud, cuando por cualquier motivo un paciente va, por ejemplo, a consultar tos o a consultar evaluación para chequeo general o alguna conserjería para tener un hijo, digamos. Hay situaciones que no van a consultar por el cigarrillo, pero que el equipo de salud tiene que estar atento para diagnosticar, resolver o derivar. Y después estamos los consultorios, digamos, más especializados en tabaquismo, donde establecemos los tratamientos que dice la evidencia que hay que hacer, que son tratamientos más intensivos, que tienen una combinación de medicamentos y una combinación de lo que llamamos tratamiento cognitivo-conductual, que es ayudarlos a cambiar hábitos, costumbres y rutinas vinculados con el cigarrillo.
Estaba pensando justamente, bueno, en algo, todo es importante, ¿no? Pero aquel fumador bueno, que fuma un paquete o más, que tiene la costumbre de levantarse y lo primero que hace es agarrar lo primero. Lo habrá escuchado muchas veces, doctora. Lo primero que hago es prender un cigarrillo. Qué difícil es cambiar eso, pero se puede, pero es difícil. Sí, claro que es difícil y esos son en general, son los pacientes que nos vienen a consultar con muchos intentos previos, con muchos fracasos, con mucha angustia por no poder lograrlo, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que explicar que existen tratamientos médicos que lo van a ayudar, que lo van a acompañar, que esos tratamientos médicos están absolutamente avalados, que hay medicamentos. ¿Qué medicamentos? ¿Cualquier medicamento? No, hay medicamentos que están en las guías nacionales e internacionales mostrando evidencia que sirven. Y ahí vamos a nosotros elegir, de acuerdo a las características de esa dependencia o de las patologías previas que ese paciente tenga, para que no haya contraindicaciones, minimizar los efectos adversos, mejorar cuál es la adherencia, porque a veces los pacientes vienen con una historia de haber probado algunos medicamentos que no les sirvieron, entonces es el profesional el que tiene que guiar, bueno, ¿por qué no sirvieron? No sirvieron porque se utilizaron mal, no sirvieron porque realmente no era el medicamento para ese paciente, pero siempre podemos buscar una solución y siempre lo vamos a hacer en equipo con el mejor traje a medida, como vos decís, para este paciente que nos está consultando, que a veces tiene una dependencia muy alta, porque como vos decís, se levanta y lo primero que hace es prender un cigarrillo, y otras veces fuma recién a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, a partir de esos datos y de una evaluación de cómo fuma, de que él entienda cómo fuma, de que él registre de qué manera, con qué emociones, con qué acciones, y así poder formar una hoja de ruta para poder hacer esto que nosotros decimos, este traje a medida, pero donde él debe participar en este proceso y nosotros lo vamos a acompañar con lo mejor que sabemos, que es entender que dar medicación y dar tratamiento cognitivo-conductual va a aumentar la tasa de éxito en dejar de fumar y en evitar volver a fumar. Claro, totalmente. La otra vez, en la anterior entrevista con la doctora Limongi, nos decía que podemos recuperar a aquella gente que nos está escuchando y dice, bueno, yo me agito cuando camino una cuadra por esto del cigarrillo, claro, está eximiendo esto al cáncer de pulmón en una parte, ¿no? Porque esa es una parte muy grave, pero también lo es el EPOC, que es un enfisema. Digo, se deja de fumar y en líneas generales ¿hay probabilidades de recuperar esa capacidad de intercambio gaseoso que los pulmones van perdiendo? Pero totalmente, porque fíjate, justamente vos hablabas de EPOC con lo que hablaste con la doctora Limongi, que es una excelente especialista en el tema, pero fíjate que la primera línea de tratamiento, cuando uno diagnostica EPOC, los neumonólogos lo hacen sistemáticamente, independientemente de que van a estandarizar el grado de patología que tiene, que le van a dar un tratamiento farmacológico adecuado para que mejore. Si este paciente que tienen enfrente consume tabaco, la primera línea de tratamiento para que la enfermedad no progrese, se detenga, tenga menos intercurrencias y tenga una mejor evolución, es dejar de fumar. Entonces, claramente, aún el paciente que tiene una patología ya diagnosticada asociada al tabaquismo, ya sea en el ámbito respiratorio como en el ámbito cardiovascular, cuando aparece con los pacientes que se infartan o que tienen colocado un stent o que han sufrido una cirugía de revascularización miocárdica, la evolución de esos pacientes va a ser la necesidad de medicación, las intercurrencias van a disminuir notablemente si este paciente que tenemos enfrente lo ayudamos a dejar de fumar, porque para todas las patologías que están vinculadas con el consumo, la primera línea de tratamiento es dejar de fumar. Entonces siempre, en cualquier momento, dejar de fumar es la opción. Claro, es cierto. Pero es cierto. Dejar de fumar... La verdad que Sí, perdón, doctor. Sí, dígame. perdón, que agrego esto para no olvidarme después, pero dejar de fumar si no puede acompañado,
porque si no volvemos a lo mismo. Fíjate que todas las encuestas que hemos hecho en pandemia, que la asociación ha hecho en pandemia y que muchas sociedades científicas han hecho en pandemia, muchos muestran la necesidad de querer dejar, pero no saben cómo, no acuden a un equipo de salud, no acuden a su médico de cabecera, no acuden a un consejo serio. Entonces, en ese punto creo que tenemos que hacer hincapié. Doctora, un placer escucharla como siempre, le agradezco siempre su buena predisposición, y hay tanta gente que está escuchando que es un placer poder relatar todas estas posibilidades que tiene la adicción de recuperarse, ¿no? Y me imagino, doctora, y por último, lo que le referirán los pacientes una vez que ha transcurrido un cierto tiempo en donde el paciente se siente cada vez más seguro y todos los beneficios que le debe redituar en la salud, en la familia, en todo, ¿no? Bueno, eso que decís es súper importante porque vos sabés que cuando la persona que consume tabaco deja de consumirlo, empieza a sentir un montón de beneficios desde lo físico, pero también hasta lo psíquico, porque ¿sabés qué? Logran algo que durante años, aunque no se lo hayan contado a nadie, han querido hacerlo, y esto es una inyección de autoestima impresionante, que les genera un orgullo auténtico, que les permite, incluso aunque parezca muy exagerado, encarar otros logros y otros pendientes. Claro, la verdad que genera una gran satisfacción, un gran orgullo, y también en este punto que vos decías, que lo marcaste muy bien, estos logros que ellos empiezan a sentir, los tienen que puntualizar, los tienen que registrar, porque porque existen siempre, y esos logros son la vacuna contra la recaída, ¿no? Ahí está. Incorporarlos, disfrutarlos, entenderlos, llevarlos a un punto consciente, porque con los jóvenes y con los que no están tan enfermos, por suerte, que hay pacientes que no lo están, y vienen a dejar de fumar, te dicen, pero yo no noto cambios. Entonces uno ahí tiene que empezar, bueno, que lo hayas logrado es un cambio, porque vos antes viniste angustiado porque no podías dejarlo. Digo, en esto es importante que ellos reconozcan y se empoderen en eso, porque se sabe que este orgullo de haber dejado de fumar, mejora hasta la autoestima. Doctora Gabriela Senatore, reitero, un placer escucharla, que tenga usted un muy lindo día. Gracias, Jorge. El placer siempre es mío de participar contigo, que siempre tenés preguntas tan acertadas y tan referidas al tema. Así que muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias por el piropo viniendo de ustedes que saben del tema, no yo. Así que le mando un besote enorme. Gracias. Igualmente para vos, un placer. Hasta pronto. Gracias, doctora. Ahí estuvo con nosotros la doctora Gabriela Senatore, médica especialista en cesación tabáquica, miembro de la Asociación Tabáquica Argentina, Asociación Argentina de Tabacología, ASAT, para que quieran buscarlo, tienen excelentes posteos con mucha información sobre el tema,